Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que todos se encuentren bien. Y hoy estaré hablando de la moneda de 1976, el Lincoln Cent, en el mercado actual. Pero existe un punto que debo mencionar porque veo que algunos de ustedes no están muy claros en cómo se califican los Lincoln Cent bajo sus tonalidades y el porqué de algunos precios bajos y otros altos. Y en este video les estaré proveyendo varios precios para que tengan una idea si vale la pena certificar dichas monedas o no. Si a usted le gusta lo que está escuchando y todavía no se ha suscrito, los animo que lo hagan ahora mismito. Y favor de activar la campanita para que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo video. También les dejaré plena información y sitio web numismático aquí abajito del video en la cajita de información. Les estaré dando el ejemplo de las compañías que certifican monedas tal como PCGS, Professional Coin Granting Service, y NGC, Numismatic Guarantee Company. Para ellos no es sorprendente que las poblaciones para estas monedas de 1976 Lincoln Cent sean bastante pequeñas. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que el grado o condición no amerita que sea certificada y calificada por el bajo precio general de las monedas. Obviamente, excepto en las calificaciones más altas. O sea que cuesta más enviar la moneda para su calificación de lo que realmente vale la moneda. Y vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto. Ahora escuchen bien, porque a la hora de calificar, estas compañías también toman en consideración la tonalidad de la moneda, tal si es una pieza con tonalidad marrón, rojo o rojo marrón. Y lo pueden ver en pantalla lo que yo quiero decir. Por favor, les voy a dar varios datos que llegan a ser importantes y algunos ejemplos con las cantidades, los precios, para que tengan en mente lo que yo quiero decir. Por ejemplo, de la moneda de 1976 Lincoln, si tuviera la designación de color marrón, vale el valor nominal hasta grado mint state, bajos, bajitos. Cuando digo bajos, MS61, MS62, esos serían el valor nominal. Ya si tiene un grado de MS63 y 64, observen esta imagen para que vean las condiciones y el color o la tonalidad. Tendría un precio aproximado de 50 centavos a $1 al vender. Bueno, según las ventas recientes en eBay en grados MS65 y 66BR significa brown, que en español es marrón, y las piezas pueden valer entre $20 y $25 aproximadamente. Sin embargo, en el 2021 hubo una moneda en grado MS70 que es bastante mayor, perfección, pero su color era brown. Mire, amigos, se llegó a vender en $14, no es tantísimo. Ahora vamos a ver otra tonalidad que es el red brown, que es el rojo marrón. Como le mostré ejemplares de las monedas con designaciones marrón, pues ahora la designación rojo marrón solo vale el valor nominal o hasta $1, obviamente en el grado o condición mint state. Ya si fuera en grados más altos, o sea que la condición es mejor, las monedas con la designación RB, Red Brown, pues pudieran venderse alrededor de $40. Y les voy a dar otro ejemplo. Hubo una venta en eBay en el 2020 de una moneda con grado
MS67RB, Red Brown, rojo marrón, que se vendió por $123. Bueno, ya si está, si fuera una moneda en color rojo, cereza, son definitivamente los más valiosos. Si fuera una moneda de 1976 Lincoln en grado MS65, observen las condiciones RD, Red, estaría aproximadamente entre $6 a $20, dependiendo quién lo esté vendiendo. Ya si tiene un grado mayor, MS66 RD, rojo, Red, estaría aproximadamente en $25. Recuerden que la demanda de parte de los coleccionistas es necesario. Si no hay coleccionistas, no hay venta. Y vamos a dar otro ejemplo en este tipo de tonalidad. Y hubo una venta en eBay en el 2022 con una moneda de 1976 Lincoln en grado MS66 Red RD y se vendió en $71. Obviamente, si estuviera en grado más alto como MS67 Red, rojo, mire, se pueden obtener fácilmente por $80 a $100. ¿Ven la diferencia cuando tiene que ver con el color o tonalidad y el grado? Cómo va subiendo el precio. Y en estos grados superiores, los ejemplares pueden venderse por más de $700 en ocasiones, obviamente dependiendo la demanda o dónde fue subastado. De hecho, hubo un récord, se podría decir un precio récord en una subasta de Heritage Auction en enero del 2014, o sea que fue hace bastante tiempo para este tipo de moneda de 1976 Lincoln Cent en grado MS68RD, o sea que su grado es mayor, y tuvo una venta astronómica por la cantidad de $7,931,25. Increíble dicho precio. Obviamente esto fue hace bastante tiempo. Y la verdad que pudiera estar hablando más tiempo sobre otras ventas, pero no deseo que se extienda el video. Por lo tanto, sigan buscando, sigan investigando sobre estas monedas que son en circulación y conserven las monedas. Traten de conservarlas en sus cartoncitos lo mejor que puedan. Y bueno, si les gustó este tipo de video, pues déjenme un comentario para ver si pude aclarar el punto sobre las tonalidades o el color en las monedas Lincoln y el grado. Van cogiendo de la mano, o sea, el grado y la tonalidad, el color, a la hora de dar valor a las monedas. Y ya teniendo estos datos en consideración, pues me imagino que muchos de ustedes estarán buscando estas monedas y examinándolas con una buena lupa. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Si les gustó mi trabajo, espero que me den un like, un dedito arriba, que sigan compartiendo mis videos en sus redes sociales. Y si les gusta escribir, bueno, porque necesitan asesoría, y desean saludarme o enviarme alguna donación, siempre aquí les dejo mi dirección postal. Muchas gracias por su gran apoyo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.